Ya. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sebastián Galdós. Yo voy a presentar la parte uno de la exposición, la cual es el mapa conceptual. Buenas noches, profe. Me llamo Gonzalo Cruz y voy a explicar la actividad 2 junto a mi compañero Manuel. Buenas noches, profesor. Soy Manuel Contreras y vamos a hacer la actividad 2 de los dos argumentos junto con Gonzalo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Julián García y voy a hacer la tercera parte de la exposición. Bueno, como ya expliqué anteriormente, yo voy a hacer la actividad del mapa conceptual, en la cual voy a explicar detalladamente y superficialmente qué es la mentalidad técnica, la cual explica Simondon que es una mentalidad la cual está en desarrollo, la cual hace que ésta sea incompleta, arriesgando que se considere eh, esta mentalidad como monstruosa y poco efectiva. Sin embargo, esta mentalidad también está orientada a la axiología, la cual estudia a la vez el valor de las cosas y no solo las cosas en sí. A su vez, la mentalidad técnica, que está explicada por tres diferentes puntos, los cuales son el esquema cognitivo, las modalidades afectivas y las acciones voluntarias, vamos a empezar por los esquemas cognitivos, los cuales explica Simondon de que son universales. Y para explicarnos estos esquemas cognitivos, vamos a indagar o incurrir dentro de dos mecanismos o teorías, los cuales son el mecanismo cartesiano y la teoría cibernética. Para entender más a fondo qué quiere decir el mecanismo cartesiano, tendríamos que poner un ejemplo, el cual sería el de la cadena, donde podemos encontrar varios eslabones, o en el caso de cómo lo explica Simondon, serían varias neuronas, por así decirlo, las cuales transmiten información una en una, y en el caso de la cadena sería la fuerza que uno aplica para que la cadena siga girando. Entonces, como lo explica Simondon, serían varias neuronas, las cuales transmiten información una en una para que el input y output, como se diría coloquialmente, transmitan la información adecuadamente. Sin embargo, para este proceso se tiene que evitar las lagunas o pérdida de información. Por ende, no debe haber ninguna pérdida a través de esta cadena. Al ser un mecanismo cartesiano, eh, que indaga dentro de las matemáticas en sí, nos damos cuenta de que están tratando de hacer un mecanismo ideal, el cual no haya pérdida de información. Entonces, por esto se le dio el nombre de mecanismo cartesiano. Y dentro de los aspectos importantes que explica Simondon es de que solo importan los cambios de dirección que aplica la cadena, más no aplican cuántos eslabones o engranajes sean necesarios porque la cadena va a funcionar de igual manera. Pero lo importante es de que no se pierda la información en ninguno de los eslabones. Y el otro que podemos ver es la teoría cibernética, en la cual podemos encontrar el término sui generis, el cual es que cada una de las partes, o sea, en resumen, sería que cada una de las partes se refiere a sí misma muy individualmente. Es decir, que dentro de un objeto técnico son piezas individuales las cuales dentro de un sistema pueden ser reemplazados o cambiados sin afectar el rendimiento de las otras partes. A continuación vamos a hablar sobre las modalidades afectivas, las cuales, como podemos ver, se miran en sí a los objetos técnicos como efectos, no como objetos en sí. Como por ejemplo podemos ver el caso de un tren que primero es un vagón y luego de un vagón que necesita carbón para seguir funcionando y luego de un vagón pasa a otro objeto técnico. Entonces es una cadena la cual sigue y sigue objeto técnico es un efecto del siguiente o de su mejora, por así decirlo. Y estos efectos o objetos técnicos mantienen relaciones. En este caso podemos ver que mantienen dos tipos de relaciones, las cuales son internas y externas. Nosotros estamos tratando de ver las relaciones internas, las cuales son más afectivas que las externas, que son más materiales.
Asimismo, Simondon habla sobre la tecnología, la cual cubre dos funcionalidades, las cuales son los objetos técnicos directos que hacen que el humano no tenga que pensar tanto por sí mismo y que se desarrollen como tal los objetos técnicos directos, pero a la vez estos objetos técnicos directos cubren la función que en un futuro van a hacer los humanos, bueno, que en un pasado hacían los humanos y que en un futuro van a dejar de hacer debido a las tecnologías que se vuelven cada día más directas y con un tiempo de vida más largo debido a las tecnologías que existen actualmente. Y por último, encontramos la acción voluntaria, donde podemos encontrar que no es universalizable la actitud tecnocrática. Al ser un mundo, al poner un mundo donde el campo es neutro, entonces estas actitudes tecnocráticas, perdón, hace de que el mundo sea un plano donde está puesto solamente para poner las máquinas encima y no para unirse como lo explicarían en otros mecanismos, como el mecanismo cartesiano o el cibernético. A su vez, explica acerca sobre dos redes, las cuales son las redes de energía y las redes de comunicación. En las redes de energía podemos encontrar que se traduce en la fuerza red donde sus mallas se tejen con el mundo muy directamente y que la realidad de esta red mantiene una realidad técnica. Por eso es que mantiene una correlación bastante fuerte con la Tierra. Sin embargo, las redes de comunicación son menos puras, ya que no son enteramente nuevas, sino que son un objeto social y un objeto de estatus y no un objeto técnico en sí, sino que también pueden simbolizar un estatus social, entre otros. Estos no son ornamentales y no son técnicos, ya que tienen una ausencia de profundización industrial. Como podemos ver el ejemplo de los aviones que son bastante nuevos, podemos ver que su objetivo es de la pista al aire y del aire a la pista. Sin embargo, cuando vemos un carro, no podemos ver solamente su funcionalidad, que sería transportar a los pasajeros, sino también tenemos que ver el estatus que te puede brindar un carro, el objeto social por el cual ha sido construido el carro, etcétera. Por eso es que hace que las redes de comunicación no sean tan puras como las redes de energía. A continuación veremos la estructura argumentativa de la pregunta propuesta que fue: ¿es la mentalidad técnica una superación de la oposición entre la modalidad del artesano y la industrial? Pues a continuación tenemos que tener en cuenta dos realidades, dos conceptos que son la modalidad del artesano y la industrial. Principalmente, ¿qué la diferencia y qué tiene que ver con la mentalidad técnica? La mentalidad técnica es el tipo de razonamiento lógico el cual permite que nosotros podamos ver cada parte que tiene un objeto en sí, un objeto complejo que está desarrollado por distintos objetos técnicos, de manera que nosotros vemos más allá del objeto en sí, que vendría a ser su forma estética, la cual nos permite ver con firmeza qué tan efectivo es este objeto para cierta labor o cierta utilización, sin mencionar su fabricación. La modalidad del artesano consiste en que nosotros comprendemos al objeto técnico y tenemos y tenemos la técnica para moldear ese objeto técnico. Nosotros relacionamos el objeto técnico más con la materia, pero en la industrial nosotros vendríamos a ser la fuente de energía de una máquina para que esa máquina interactúe con la materia, siendo la máquina la que va a crear ese objeto técnico complejo que vendría a ser un carro o un avión. Aquí podemos ver la principal diferencia con la mentalidad técnica. En la modalidad del artesano nosotros comprendemos al objeto y tenemos la técnica para manipularlo. Algo análogo podría ser un zapatero y un zapato, pero en la modalidad industrial eso no ocurre. Lo que ocurre más que todo es que nosotros somos la fuente de información de la máquina para que la máquina tenga indicaciones precisas de cómo realizar cierta labor o cierta tarea o cierta fabricación, lo cual nos limita un poco en lo que es la mentalidad técnica, porque no comprendemos qué sucede
o cómo la máquina crea dicho objeto técnico, porque no conocemos todas sus partes. Sin mencionar que esa máquina también es un objeto complejo técnico que está compuesto por distintas partes, los cuales nos limitan mucho y por eso tenemos las preposiciones siguientes, que las explicará mi compañero Manuel. Nuestras preposiciones que hemos planteado, es decir, nuestros argumentos, son como la primera, tenemos la preposición uno que comprende el objeto técnico; preposición 2, tiene una relación directa con el objeto técnico; preposición 3, posee la técnica para modificar dicho objeto; y como conclusión, comprensión de la mentalidad técnica. Nuestra segunda preposición, la preposición uno, la máquina tiene una fuente de información para determinado objeto. Preposición 2, la fuente de energía es el que relaciona a la máquina y la materia. Preposición 3, la máquina es más eficiente. Como conclusión, la poca interacción con el objeto técnico. Eh, es decir, que nosotros al tener la mentalidad técnica es ver al objeto por las partes que lo conforman. Y esto se diferencia en sí a la definición de la modalidad industrial, la que se refiere a lo más actual, donde nosotros relacionamos a la máquina con la materia para que ésta funcione. Es decir, que la máquina es más eficiente que su fuente de energía, ya que nosotros somos esa fuente de energía. Eh, Podemos afirmar que se perdió la mentalidad técnica, porque en sí la máquina lo está haciendo por nosotros. Okay. Bueno, voy a hacer la actividad 3, que sería el comentario del texto. Bueno, nosotros aceptamos la postura de Simondon ya que tiene argumentos muy sólidos, eh, que son, que son muy coherentes y que las conclusiones a las que llega son acertadas. Por ejemplo, como ya dijeron mis compañeros, eh, concluye que la mentalidad técnica está en desarrollo, pero que de alguna manera se manifiesta con objetos técnicos cada vez más complejos. Y este tipo de conclusiones hace que el texto sea más sólido y que el punto de vista de Simondon se dé a entender muy bien, que al leerle el texto podemos entender a qué quiere llegar y cuáles sus premisas en concreto, y de esta manera podemos entender el texto y sacar unas conclusiones de esto. Gracias.